un nuevo retiro en el fondo de las AFP, se ha aprobado retirar también la CTS y de repente usted ya está pensando en hacer este trámite, pero hay que saber muy bien para qué, cuál es el objetivo, en qué va a utilizar realmente ese dinero. ¿Tiene alternativas? Claro que sí. Sobre eso vamos a hablar en nuestro consultorio económico. Le damos la bienvenida al especialista, economista y coach financiero Cristian Tapia, quien nos acompaña. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Maricel, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, las personas cuando escuchan un retiro de este tipo, lo primero que piensan es ¿qué me falta en casa? ¿Qué puedo renovar o qué puedo mejorar en cuanto a infraestructura? ¿Es en eso en lo que realmente deberíamos gastar ese dinero? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que ambos fondos, tanto la AFP como la CTS, son fondos por naturaleza previsional. O sea, están destinados a cubrir las necesidades de jubilación o de despido de una persona cuando deja de generar ingresos. Ahora, lo que primero tiende a hacer las personas, por naturaleza, es financiar caprichos, ¿ok? Entonces se dan cuenta que por la pandemia no viajaron tanto, no salieron tanto a cenar, vieron mermados sus gustos, privilegios, y por supuesto es muy tentador utilizar ese dinero en el corto plazo para caprichos. Pero lo concreto es que si alguien va a utilizar este dinero y lo va a retirar, yo diría que debe tener por lo menos dos grandes usos. Primero, puede ser para pagar deudas. Y no la deuda buena, hay gente que tiene per se créditos hipotecarios, en fin, sino la deuda mala, aquella deuda que se generó producto de la pandemia, que tiene tasas de interés muy altas. La gente por cubrir sus necesidades tiende a endeudarse en el corto plazo a tasas muy altas. Y si no va a cubrir deuda, pues que lo utilice para alternativas de inversión, para que puedan generar dinero y poder cubrir esta salida de dinero con algún negocio, algún emprendimiento que pueda generar ingresos en el mediano plazo. Entonces analicemos esas dos situaciones. La primera, que es el pago de deudas. Es verdad, muchos tienen deudas que prácticamente cubren casi todo el sueldo familiar y se generan nuevas deudas y casi es interminable. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta primero? ¿Cuál es la deuda más grande o cuál es la deuda que tiene mayor interés? A ver, es una muy buena pregunta. Lo primero que uno tiene que tener claro es de que la deuda no debería pasar más allá del 30% de los ingresos familiares, ¿ok? Si uno decide endeudarse, a lo más 25-30%. Si uno está sobreendeudado, lo primero que uno tiene que hacer es, primero ver, cuando uno habla de cómo salir de tus deudas, la estrategia es empezar a salir de las deudas de más fácil reacción, donde yo puedo empezar a salir rápidamente. A veces uno cree que las deudas de más alto interés son las que nos sacan más dinero del presupuesto, y es cierto, pero el cerebro en finanzas personales funciona de otra manera. Al cerebro le gusta tener victorias, conseguir victorias en el corto plazo. Si yo empiezo a salir de las deudas de más rápida resolución, poco a poco empiezo a tener más presupuesto para el gasto. Pero es un tema de planeamiento, es un tema de organización y es un tema de decisión en la pareja y en la familia para empezar a tomar este paso. Claro, porque de repente el dinero que voy a sacar ni siquiera es suficiente para cubrir esa deuda tan grande. Entonces mejor aminoro aquella que me está generando un interés mensual, que me está haciendo sufrir y que me está ahogando en mi plan familiar, ¿no? Podría ser esa una alternativa. Podría ser. Al cerebro le gusta tener victorias y sentirse que está saliendo de la deuda. Eso es muy importante. Vamos a la segunda opción entonces, que es la de invertir. Cuando uno quiere invertir, ¿igual puede tener deudas que se arrastran? No es lo más recomendable. ¿Listo? Normalmente yo hablo de dos conceptos. Uno es el concepto de libertad económica. Cuando la gente quiere invertir, normalmente arrastra una serie de deudas. Y son deudas que a veces han sido deudas de consumo. Y cuando hablo de consumo, son deudas con un interés muy alto. Normalmente lo que la gente no sabe es que cuando le ofrecen un crédito muy rápido, ese crédito tiende a tener una tasa de interés muy alta. A mí me ha pasado ver a veces en ciertos comercios, supermercados, que hay bancos financieras ofreciendo tarjetas de crédito. Y basta con un scoring rápido, con una breve evaluación para que la gente se pueda ir con su tarjeta de crédito a obtener la tarjeta de crédito al día siguiente. Y la gente está feliz. Pero esa deuda de crédito, la que es más fácil de obtener, es la que tiende a tener tasa de interés más alta. Y te hablo de tasas de interés de 100% al año, 120% al año, que es monstruosa. Increíble, sí. Entonces yo a la gente le digo, si uno está en esta vorágine, en esta espiral de deudas, sobre todo con deudas que son muy altas en tasas de interés, antes de empezar a invertir, salga de sus deudas. Deudas de consumo, deudas de caprichos, que les llamo yo, que lo están ahorcando. Si uno quiere salir del hoyo,
tiene que dejar de cavar. Tiene verdad. que empezar por ahí. ¿Y en qué puedo invertir en estos momentos que la situación está tan complicada? Alternativas de inversión siempre va a haber. Lo que yo les aconsejo a los televidentes es, primero, nunca inviertas en alternativas de inversión o en negocios que no entiendes. Porque le puede estar yendo bien a tu vecino, a tu amigo, y lo primero que haces es juntarte el fin de semana y te dice, invierte en este tema, mira cómo me está yendo a mí, y te ves tentado a hacerlo. Pero la gente no debe invertir en negocios que no entiende. Alternativas hay varias, o sea, hoy en día las bolsas de valores en el mundo se han caído. Esto no va a ser una coyuntura muy larga, van a empezar a recuperarse y uno puede empezar a tomar ventajas de ese tipo de situaciones en algunos índices, acciones, pero claramente si uno no sabe en lo que se está metiendo, lo mejor es asesorarse, hacerlo con alguien especializado que lo empiece a guiar en el proceso. Porque el principal consejo que yo les doy a todos es, cuando uno invierte, más allá de lo que puedas ganar, el principal objetivo es preservar tu capital. No puedes perderlo. Y si lo vas a perder, pues que no sea por ignorancia, por desconocimiento. Entonces, a asesorarse bien, a verificar qué tenemos cerca, de repente qué consumen mucho más las personas que conozco, correcto, para empezar a abrir mi mercado, ¿no? Así es. Y las crisis son ventanas de oportunidades. Hoy en día estamos en una crisis a nivel mundial, pero no quiere decir que no hayan oportunidades. La pandemia abrió oportunidades, más aún de que mucha gente se haya visto perjudicada. Estas crisis abren oportunidades. Hoy en día hay miles de negocios que han crecido en el mundo del e-commerce. El e-commerce se ha vuelto la forma de integrar productos y servicios al mundo de manera digital, con innovación, con tecnología. Pero no las juntas ni aquellos negocios que nos dicen, tú inviertes esto y es el triángulo y la escalera. No. Hay que tener cuidado. Y vas a ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque también la innovación y tecnología está llevando a que hayan ofertas de negocios fantasmas que llegan y ni siquiera tienen representación local, simplemente llegan por internet y claramente son estafas. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿A quién le entregamos nuestro dinero? ¿A quién le entregamos nuestro dinero? Mucha ¿Y gente, qué monto? ¿Y qué monto? Que no nos perjudique, que no nos termine ahogando. Así que de repente si lo perdemos nos va a doler, pero no nos va a matar. Así es. Más o menos es así. Por ahí. Pero ya para ir terminando, mucha gente ahora que viene el Mundial, en lo primero que va a pensar es en un televisor, que es lo que vimos, ¿no?, anteriormente. ¿Está bien invertir en estos artefactos? A ver, es otra muy buena pregunta. Siempre hay un refrán que nos decían nuestros padres y abuelos y nos decían, hay que aprender a postergar la gratificación. Yo no estoy de acuerdo con ese refrán. Yo lo cambiaría porque hay que aprender a planificar la gratificación. O sea, estamos en un mundo en el cual tenemos que darnos nuestros gustos, ¿ok? O sea, sí está bien tener caprichos, pero yo los planifico. No pueden caer porque llegó el Mundial y tengo la oferta de un televisor de tantas pulgadas y en fin, y me animo y simplemente voy al tarjetazo y lo paso. Porque luego las cuentas se pagan. O sea, en finanzas hay una regla muy importante que es no hay lonche gratis. Hay que pagar las cuentas. Claro, no vamos a comprar ese artefacto si todavía debemos el colegio de los hijos. Correcto. Entonces, hay que hacer un plan, hay que empezar a planificar y de acuerdo a eso, al presupuesto de cada persona, uno ve si realmente si puede o no puede hacerlo. Lo que no hay que hacer, y para cerrar esta pregunta, es empezar a pagar gastos mensuales fijos con tarjetas de crédito que se van acumulando en el tiempo. A veces veo y me da mucha pena, a veces estoy en colas de supermercados y veo que hay compras corrientes, leche, azúcar, carritos llenos. Y cuando va el señor o la señora a pagar al cajero, el señor le pregunta, ¿directo o en cuotas? Y se me escarapela el corte del cuerpo cuando todo el mundo dice en cuotas. ¿Cuántas? 10, 12, 12. Sí. Y yo me imagino qué está pasando en el tiempo con esa tarjeta que en algún momento va a reventar. Es verdad. Así que nos ha quedado clarísimo planificar, pensarlo bien antes de desembolsar siquiera un sueldo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Cerramos así nuestro consultorio económico.